Buenas noches, mi nombre es José de Jesús Torres Briones, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 200178081. Este es el reto ¿Qué reglas se rompen? Del módulo Derecho Internacional. El asesor es el señor José Antonio Pipilhuasco y la película, bueno, la serie que se eligió es El Tribunal de Tokio, una serie de 4 capítulos que se encuentra en Netflix que narra las actividades de este Tribunal Militar Penal para el Lejano Oriente, establecido el 19 de enero de 1946 por orden de el general Douglas MacArthur, comandante en jefe de las fuerzas aliadas en el Lejano Oriente tras la rendición de Japón, y que funcionó desde el 29 de abril de dicho año de 1946 hasta que se disolvió el 12 de noviembre de 1948. Este tribunal tiene su precedente en los procesos de Nuremberg, durante los cuales se juzgaron a los jerarcas de la Alemania nazi que todavía quedaban con vida y que, bueno, pues fue el precedente legal para llevar a juicio a los jerarcas japoneses, tanto del ejército japonés, de la armada, de la aviación, como de la clase política que llevaron a cabo la entrada de Japón a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, aunque este país ya se encontraba en guerra con China tras la invasión de 1936. Japón durante la primera mitad del siglo XX siempre tuvo ánimos expansionistas en Asia, o había ocupado la península de Corea, había ocupado también buena parte del norte de China con la frontera con Japón, había tratado también de llegar hasta Mongolia, y bueno, el ataque a Pearl Harbor que ingresó tanto a Japón como a los Estados Unidos de América en la Segunda Guerra Mundial, pues llevó a que el imperio japonés intentara una expansión a costa de sus vecinos en Asia, que fue obviamente la invasión a las Filipinas, la invasión a las colonias francesas, británicas, holandesas, en la zona del sur de Asia, y que llevó a cabo también masacres indiscriminadas en civiles, especialmente chinos, pero también contra prisioneros de guerra filipinos, australianos, británicos y también estadounidenses durante las ocupaciones de las Filipinas, las ocupaciones de Singapur, las ocupaciones de las Indias Orientales holandesas, y que esto llevó a que las potencias vencedoras aliadas llevaran a cabo este tribunal que funcionó durante 2 años y que juzgó a estos jerarcas, dictando 7 condenas de muerte, 16 cadenas perpetuas, una condena a 20 años y otra a 7 años de prisión. Este proceso llevó a cabo, aunque no existió participación de jueces de países neutrales, y de cierta forma tanto este proceso de Tokio como el anterior proceso o los procesos de Nuremberg pues fueron tildados en alguna forma de la justicia del vencedor, ya que las naciones aliadas que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial pues juzgaban por los crímenes a integrantes de las cúpulas de los países derrotados. Valdor von Schirach, en su libro Yo creí en Hitler, también se queja amargamente de que durante el proceso de Nuremberg no existan participación de jueces de países neutrales europeos como Suiza, como Suecia, como España, como Irlanda, como Portugal, como Turquía, y que simplemente son jueces representativos de las naciones aliadas. Inclusive en el Tribunal de Tokio son jueces de 11 países o dominios, porque Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la India eran mandatos británicos en ese momento, y que a final de cuentas pues enviaron jueces también de forma independiente para este tribunal. Las 3 categorías de crímenes que fueron juzgadas fueron los crímenes de agresión contra la humanidad y convencionales de guerra, según lo que fue ratificado por los jefes de Estado de las naciones aliadas durante las conferencias de Teherán en 1944, de Yalta y de Potsdam en 1945. Precisamente esta última, la conferencia de Potsdam, es a la que se adhiere Japón en 1945, cuando decreta su rendición incondicional tras el lanzamiento de las bombas atómicas en Nagasaki y en Hiroshima. Se habló también de que el delito de agresión al momento de lanzar sus ataques, por ejemplo en Pearl Harbor durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 7 de diciembre de 1941, bueno, pues indicaba que era un ataque contra un enemigo que no había sido avisado al no mediar una formal declaración de guerra. Yo considero que no se debe atentar contra la soberanía nacional y hay que respetar el derecho internacional. Esto es valioso, pero recordemos que en el momento se había vivido en una sociedad que había sufrido los estragos de la Primera Guerra Mundial,
un periodo de entreguerras por la Gran Depresión, el surgimiento de los regímenes totalitarios en buena parte de Europa, también junto con Japón, que había sido siempre nacionalista desde su victoria en 1905 contra la Rusia zarista. Pero ya en este momento sí existen actualmente los mecanismos por los cuales las naciones puedan llevar a cabo o puedan resolver sus disputas de forma pacífica. Estos tribunales, tanto el de Nuremberg como el de Tokio, que es la materia de este análisis, como también el diminuto Tribunal Jabrowski, que en 1949 juzgó a miembros del ejército del Kwantung que estuvieron en la Manchuria ocupada por realizar crímenes contra la humanidad, pues son el presidente directo también del Tribunal, la Corte Penal de Justicia, la Corte Penal Internacional, para juzgar a los individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y no a los entes como los estados, sino precisamente deslindar responsabilidades de forma individual. Sin embargo, ya también los crímenes de agresión han sido en ciertas ocasiones violados. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial han existido guerras de agresión, guerras quizás algunas no declaradas con una formal declaración de guerra, valga la redundancia, y nos podríamos extender durante horas hablando de la guerra indo-pakistaní, de la guerra sino-india, de la guerra de Corea, por ejemplo, que llevó a confrontarse tanto a la Unión Soviética, a China, como a las tropas de las Naciones Unidas recién creadas en 1945. Otros conflictos de menor escala, pero que inclusive en el presente siguen existiendo. Ya no quizás como guerras entre estados soberanos, sino por ejemplo la participación de Rusia apoyando a los separatistas de Ucrania para recuperar la península de Sebastopol, la misma Rusia atacando a Georgia, la guerra no declarada pero que sí ha venido manteniendo durante años de grandes tensiones entre Azerbaiyán y Armenia, y bueno, la lista es infinita. Pero lo fundamental es que no se debe de perturbar la paz mundial. Esto es la parte más fundamental, tanto como la defensa de los derechos humanos. Mantener la paz mundial, que significa que las grandes naciones, todos los estados soberanos deben de respetar la soberanía, la libertad de otros estados. Desde luego la defensa de los derechos humanos, pero fundamentalmente la defensa de la soberanía de todos los países. Y desde entonces, bueno, se ha visto violado, pero la existencia de instancias que han permitido a muchos estados resolver de forma pacífica sus diferencias han logrado que hasta el momento no se haya dado en el mundo otra conflagración mundial, otra conflagración de grandes dimensiones como fue la Segunda Guerra Mundial desde 1945, más allá pues de la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra entre Afganistán y la Unión Soviética, la guerra de las Malvinas, guerras de baja intensidad, conflictos que han durado pocos días, semanas o meses a lo mucho, pero que no han llevado al mundo a una conflagración mundial, y esto se basa en el respeto de todos los países, en su gran mayoría, a la Carta de las Naciones Unidas, a lo establecido en ella, y a respetar la soberanía y la libertad de los demás países y de las demás naciones, y tratar de resolver de forma pacífica sus diferencias por medio de la Corte Internacional y los organismos de justicia internacionales a los que se han adherido una buena parte de los países, no todos en ciertos momentos, pero se espera que pronto pueda llevarse a cabo que se alineen más países y se integren a estas instituciones. Es todo de mi parte, muchísimas gracias y buenas noches.